A Eduardo Castellanos, doctor en Estudios Políticos, Universidad de París, a quien agradecemos mucho esta conversación. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Al contrario, a tus órdenes. Bueno, yo me gustaría un poco atenerme a esta experiencia también que usted tiene como funcionario público, exfuncionario público en Oaxaca, y además que es una de las entidades que sabemos de antemano tiene un severo problema en el tema de los recursos para poder solventar algunas cuestiones sociales importantes como la seguridad, como la educación, y que a veces cuesta un poco más de trabajo que en otras zonas del país. De entrada, me gustaría saber cuál es su punto de vista sobre este recorte a los municipios. ¿Ve usted la posibilidad de que lleguemos el próximo año con este conocimiento o este saber por parte de los municipios de que se van a endeudar? Bueno, lo que sucede es que tenemos que ver esto desde la perspectiva del federalismo fiscal. Entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, todo mundo participa de la misma masa de impuestos recaudados y del dinero que se solicita prestado, y del ingreso petrolero, que ahora ya el ingreso petrolero más bien no es ingreso, sino que es egreso petrolero. Ahora, este dinero, que es el que se distribuye a través de la Ley de Coordinación Fiscal, el ingreso fiscal federal, que son los impuestos más importantes, ¿no? El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre producción y servicios, además de otros impuestos específicos federales. En tanto que a nivel estatal, lo único que se tiene son algunos impuestos, donde el más importante es la tenencia de vehículos, donde en aquellos estados de la República donde mantienen este impuesto. Y a nivel municipal lo que se tiene es el impuesto predial, pero hay una gran dificultad para recaudar el impuesto predial porque hay una ineficiencia de los municipios como autoridad recaudatoria para poder ampliar y eficientar la recaudación en materia de impuesto predial. De tal manera que todo el gasto público a nivel de las entidades federativas, tanto de gobierno estatal como de gobiernos municipales, se realiza a partir del dinero federal, del dinero que se reparte a través de la Ley de Coordinación Fiscal, de tal manera que si hay, con el nuevo presupuesto de egresos, hay una restricción presupuestal, hay recortes presupuestales muy severos para las entidades federativas, pues es natural que esto traiga como consecuencia que muchas obras públicas municipales tengan que ser canceladas o tengan que ser retrasadas en su culminación, de una parte, pero de otra parte, y creo que es lo más importante que tenemos que ver, es la necesidad de un nuevo federalismo fiscal, de una nueva Convención Nacional Hacendaria, donde con un ánimo objetivo, propositivo, de colaboración y coordinación intergubernamental, tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades federativas acuerden los términos de una nueva forma de distribución del ingreso fiscal federal. Doctor Eduardo, entonces la Alianza Federalista acierta al decir que es necesario replantear el pacto fiscal, revisar las partidas que se les dan a estas entidades porque no son equitativas. Sin duda que hay una necesidad resentida por las entidades federativas de una revisión de las reglas de distribución de ese dinero. Y si nosotros le damos un mínimo crédito al exsecretario de Hacienda, a Carlos Ursúa, el día de hoy en el periódico El Universal, él publica un artículo donde plantea grosso modo lo que estoy tratando de empezar a platicar, la necesidad de una Convención Nacional Hacendaria, pero que desde luego tendría que ser después de las elecciones federales del año que entra, para ver cuál es la distribución del poder político en el país y realmente si algunos de los gobernadores que actualmente forman parte de la Alianza Federalista, su partido se mantiene en el poder a nivel estatal o si hay un cambio de gobierno y de partido en esas entidades federativas donde habrá elección de gobernador y cuyo gobernador forma parte en este momento
de la Alianza Federalista. Doctor Eduardo, me gustaría que lo pusiéramos en perspectiva, ver estas dos caras de la moneda para la gente que nos está viendo. Las, digámoslo así, consecuencias para municipios, para estados con este recorte se van a traducir en mayor inseguridad, se van a traducir en falta de oportunidades para educación, falta de oportunidades en salud. En todo eso que está usted diciendo se va a traducir el recorte que estamos viendo en este momento. Pero el dinero tendrá que ser consecuencia. El dinero para nuevas obras públicas ya no será para el año que entra, sería para un año posterior, para los años posteriores, en un nuevo presupuesto de egresos, porque este ya quedó como está, con esos recortes, y tendría que verse, reitero lo que dice el exsecretario de Hacienda, el primer exsecretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, es necesaria una convención nacional hacendaria, es decir, una nueva forma de distribución del recurso entre federación y entidades federativas, de un lado, pero también es necesaria, eso es lo que dice Ursúa, pero no es el único que lo plantea, es necesaria una reforma fiscal con el propósito de incrementar la recaudación fiscal en nuestro país para que los gobiernos, tanto el federal como el de las entidades federativas, puedan tener mayores recursos disponibles. Mientras tanto, a algo mucho más serio que apretarse el cinturón, a ver que las oportunidades pasan, porque hay otras prioridades que ha señalado el gobierno federal, Dos Bocas, Tren Maya, programas sociales sin regulación, etcétera. Esas son las prioridades de este momento del gobierno federal, y toda la masa presupuestal disponible se va para esos programas del gobierno federal. Uh-huh. No quiero sonar a que estoy justificando el recorte, porque en lo absoluto consideramos que se deben asegurar los recursos necesarios para atender las situaciones específicas de cada comunidad. Pero uno de los señalamientos que también hacían los legisladores de Morena durante la aprobación de este presupuesto es que se ocupan estos recursos para las elecciones, para ganar un bono político durante estos procesos electorales, y de alguna forma esto justificaría la incomodidad de los servidores públicos que hoy en día señalan este recorte a los municipios y a las entidades. ¿Lo ve usted así? ¿Hay intereses que se están trastocando también? Mire, el sistema electoral es un macro sistema de control de gestión de la administración pública. Entre más eficaz, eficiente y efectiva es una administración pública federal, estatal o municipal, sobre todo ahora que a nivel legislativo y a nivel municipal hay reelección inmediata, pues es natural que le importe a esas administraciones públicas ser más eficaces, eficientes y efectivas para que la reelección de sus candidatos propuestos por sus respectivos partidos políticos tengan éxito en las elecciones. Vamos, esto siempre va a ser político. Desde luego que siempre que va a ser político electoral, pero lo importante es que nosotros, los ciudadanos, podamos evaluar objetivamente la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las administraciones públicas de los partidos, pero ciertamente aquellos que reciben menos dinero o que dejan de recibir dinero por consecuencia de un recorte presupuestal, pues es natural que estén a disgusto, ¿verdad? ¿Ve usted un escenario donde este recorte al presupuesto promueva la corrupción y que en lugar de avanzar para erradicarla como ha prometido esta administración, al contrario, aumente por estas dádivas que a veces piden los funcionarios para otorgar permisos en construcciones, entre otras cosas que a lo mejor ahora podrían promoverse con mayor posibilidad? Sin duda alguna que la corrupción es un problema estructural en nuestro país. No solo en nuestro país, en todos los países latinoamericanos lo es, porque no hay un control efectivo de la sociedad sobre sus administraciones públicas. El problema de la corrupción, que si bien es cierto, es el discurso legitimador del gobierno actual, lamentablemente, como las cifras que aparecen todos los días en los periódicos nos lo indican, la corrupción no ha disminuido en lo más mínimo en nuestro país. Esas situaciones que usted señala, por desgracia, no han desaparecido, se siguen presentando, y
lo que sucede es que todavía no tenemos ni en la Constitución Federal, ni en las constituciones locales, ni en la legislación secundaria, los mecanismos de control idóneos para que la sociedad pueda tomar en sus manos un control efectivo del gasto público por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Doctor Eduardo Castellanos, muchísimas gracias por estos minutos y reflexiones aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación a platicar. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos en minutos, tenemos más, no le cambie ya la recta final.